Un incendio repentino estalló y Daisy protegió instintivamente a su asistente masculino, aun con quemaduras, insistió en llevarlo primero al hospital y ni siquiera me miró a mí, que había quedado inconsciente entre el humo. Estuve un mes en la UCI antes de apenas aferrarme de nuevo a la vida. Al despertar, vi que Daisy me había escrito para que le hiciera sopa a su asistente, dijo que Daisy había estado hospitalizada estos días, que le preparara su sopa favorita y se la llevara. Sentí que el corazón se me hundía, por fin vi quién era realmente. El primer día tras recibir el alta, con los ojos enrojecidos, cancelé la cita de FIV y reservé un vuelo al extranjero para 3 días después. Desde entonces fue como si fuéramos extraños y cada uno tomó su camino. Justo después de recibir el mensaje de confirmación de compra, Daisy llamó: Alan, ¿qué compraste para que cueste tanto? ¿Crees que el dinero se gana fácil? Todo lo de la FIV cuesta dinero, ¿quieres un hijo o no? Ante su interrogatorio, solo sentí calma. Había estado medio mes hospitalizado y no llamó ni una vez para saber de mí. Ahora, tras gastar $2,000, no pudo esperar para reprenderme. De pie a la entrada del hospital, respiré hondo y le dije que ya no quería hacer la FIV. Daisy se detuvo un momento y luego se rió con sarcasmo. ¿Actitud ahora? Es solo un tazón de sopa, ¿por qué te alteras? Él es capaz y joven, me ayuda mucho en el trabajo, mírate, ya no tienes 18. Sus palabras afiladas me atravesaron el pecho. Antes me habría puesto nervioso y habría intentado explicarme, pero al verla arriesgarlo todo para salvar a Daisy del fuego, mi corazón quedó entumecido. Gracias a su recordatorio, entendí que ellos estaban juntos desde los 18 y que habían pasado 12 años. En todo ese tiempo siempre estuvieron listos para recibir a un hijo, pero por alguna razón Daisy nunca quedó embarazada. Aún así intentamos la FIV, aunque ella siempre encontraba excusas y cancelaba citas por su cuenta. Ahora lo entiendo, quizá incluso el universo me decía que no estábamos destinados. Colgué, tiré mi anillo de bodas y las flores a la basura. Durante mi mes en el hospital, Daisy no me visitó ni una sola vez, solo envió unas rosas rojas con una tarjeta que decía te amo como antes. Antes de conmoverme, vi su nueva publicación en redes, un hombre entre 999 rosas, feliz, con el pie de foto gracias a la hermosa CEO por el regalo de la puesta en libertad y por un mes de cuidados. Enseguida Daisy comentó, es lo justo cuidarte, verte sufrir también me duele. Y añadió qué pena que la tarjeta se perdiera, te escribiré una carta la próxima vez. Entonces entendí que esas palabras eran para Daisy. Las rosas que me envió eran sobras del regalo de otra persona, y mi lugar en su corazón era igual de prescindible. Un taxi se detuvo frente a mi casa cuando Daisy salía. Al verme bajar con equipaje, se acercó con mala cara. ¿Dónde demonios has estado este mes? La casa está hecha un desastre y no limpiaste, no quieres trabajar y ahora también tengo que hacer las tareas. Iba a preguntarle si había olvidado que yo también estuve en el incendio, cuando sonó su teléfono y se oyó la voz de Daisy. ¿Dónde estás? Te extraño. El rostro de Daisy se suavizó al contestar, salió alegremente, recordándome que limpiara, y su risa feliz aún resonaba mientras se alejaba. Apreté el puño, por fin vi mi lugar en su mundo, años a su lado sin quejas pese a las dificultades, pero ya no podía seguir. Fallé 3 veces al introducir el código de la puerta antes de darme cuenta de que lo había cambiado. Se lo pedí y no hubo respuesta. En el frío, esperé 3 horas hasta que volvió y, irritada, dijo, el código es 1024, si no puedes recordarlo, no vuelvas. No tengo tiempo para tus problemas. Solo entonces caí en que era su día de manos entrelazadas, porque cuando Daisy publicó su foto, ella y yo tuvimos una gran pelea, me acusó de mezquino y yo estaba molesto por su falta de límites. No hablamos durante 3 días, así que lo recordaba bien. Qué ridículo, más de 10 años en esta casa y ni un solo número relacionado conmigo, en menos de 3 años le dio algo que yo siempre anhelé. Faltaban 2 días y medio para irme. Al volver dentro, abrí una maleta y empecé a empacar. El armario estaba lleno de ropa de Daisy y apenas había cosas mías. Antes éramos pobres y siempre ahorraba para ella. En invierno incluso dejaba de comprarme un abrigo, y luego supe que todo ese dinero iba para Daisy. Suspiré, doblé mi ropa y la puse en la maleta.
Daisy me escribió, reservé la FIV para mañana, descansa bien esta noche. Deja de actuar como si todos te debieran algo, esta vez haz que funcione. Empiezo a pensar que eres tú quien no puede embarazarse. Respondí solo entendido, sin explicar más, al fin y al cabo, estaba cancelando la FIV y me iría pronto, y que ella pudiera o no tener un hijo ya no era asunto mío. Tras ordenar, recordé los documentos de la FIV en la mesita, al mirarlos noté que faltaban algunos condones en el cajón. Recordaba claramente que Daisy los había comprado y no los habíamos usado, como no concebíamos, ella siempre creyó que el problema era mío y con el tiempo perdió interés en la intimidad conmigo. Abrí el móvil y revisé sus redes, efectivamente, Daisy lo había llevado a casa ayer. Quedé atónito y, llevado por un impulso extraño, revisé la basura del dormitorio, al fondo encontré pruebas de condones usados por 2 personas. Me desplomé en el suelo, incapaz de procesarlo, la mente en blanco, el corazón doliendo en silencio. Al principio quería una separación amistosa, pero ya no hacía falta. Llamé al hospital para decir que no asistiría a futuras citas de FIV, el personal se sorprendió y advirtió que se perderían todos los esfuerzos y datos. Mirando la basura, no dudé en cancelar. Luego escribí a mi abogado para iniciar el divorcio, más de una década de sentimientos desapareció en ese instante. Daisy no volvió esa noche, al verla sentada en el sofá al día siguiente, me sorprendí. Al notar que estaba despierto, dijo con sarcasmo, un hombre adulto levantándose casi al mediodía, pensarían que me casé con un cerdo. Mira a Daisy, se levanta temprano y trabaja, eres tan perezoso. No pude evitar reír, siempre me levantaba temprano para prepararle el desayuno antes del trabajo, y por un solo día de dormir tarde me insultó. Antes me habría enfurecido, pero ahora pasé de largo con calma. Daisy se sorprendió por mi indiferencia, su rostro se oscureció un instante y luego volvió. Tras lavarme, me jaló para sentarme a su lado, su expresión era extraña y guardó silencio. Fruncí el ceño, molesto, y pregunté qué quería decir, al fin rompió el silencio, no puedo ir a la cita de FIV esta tarde. Sin pensarlo respondí, está bien, de todos modos ya las cancelé, su asistencia no importaba. Daisy quedó atónita, antes sus excusas habrían provocado discusiones, pero ahora solo obtuvo mi indiferencia. Bien, dijo acercándose, casi incrédula, ¿no estás enfadado? Reí suavemente, ya no la amaba, ¿para qué enojarme? Asentí, y ella pareció satisfecha, me palmeó la cabeza con condescendencia, lo que me dio asco, y siguió, debería ser siempre así, enfadarte por pequeñeces es agotador. Solo yo podría soportarte, cualquiera se habría vuelto loco. Miré hacia abajo, hojeando guías de viaje, y no dije nada, al terminar solo respondí entendido. Me vestí y salí, el abogado me había avisado que los papeles del divorcio estaban listos. Planeaba descansar y recogerlos mañana, pero con Daisy de vuelta me sentía inquieto, el café donde me reuní con el abogado quedaba cerca. Tras recoger los documentos, Daisy me escribió como siempre preguntando qué debía cocinar para cenar, normalmente habría corrido a comprar lo que pedía, pues tenía gustos específicos, no le gustaban la cebolla ni el cilantro, que a mí me encantan, y si a ella no le gustaban. Nunca aparecían en mi cocina. Pero ahora, con los papeles en la mano, en el supermercado tomé instintivamente todo lo que me gustaba. Cuando regresé ya estaba oscuro. Al abrir la puerta me recibió una risa, los dos se giraron a mirarme, y la mano de Daisy descansaba casualmente sobre la pierna de otra persona. Fingí no notar nada mientras cambiaba los zapatos, Daisy vino a ayudarme con la chaqueta, algo impaciente, ¿por qué tan tarde? Daisy y yo nos morimos de hambre. La expresión engreída del otro me hizo fruncir el ceño, se disculpó, lo siento, Alan, Daisy dijo que estabas cocinando y vine. Si estorbo, me voy. Hizo ademán de levantarse, pero Daisy lo empujó de nuevo. ¿Qué dices? Alan puede cocinar, no es problema, ¿verdad, Alan? Dejé las compras y, sin entrar en su ida y vuelta, respondí con calma, si quieren comer, quédense. Sus ojos se iluminaron, Daisy preguntó con cautela si no estaba enfadado. Asentí concentrado en las verduras y ella dejó de molestarme,
volviendo a juguetear en el sofá. Mi vuelo era a la mañana siguiente, así que sería nuestra última comida juntos, el cierre de una relación de casi 10 años. Puse especial cuidado en cocinar. Cuando serví el último plato, la habitación quedó en silencio. Al salir vi a Daisy cubriéndolo con una manta y sentí un dejo de amargura. Al verme salir de la cocina, su expresión se agrió, me llevó de vuelta y me regañó. Dijiste que no estabas enfadado, ¿por qué tardaste tanto? Expliqué con calma que había hecho platos complejos. Sin esperar respuesta, me senté a comer solo. Daisy ya estaba molesta y, al ver los platos cubiertos de cebollino, empeoró. Cuando llevé un bocado de arroz a la boca, explotó y tiró toda la comida a la basura, furiosa pero en voz baja para no despertar al otro en la sala. Señalándome, acusó, Alan, ¿lo hiciste a propósito? No respondí, miré con pesar la comida que había pasado la tarde cocinando y ni siquiera había probado. Suspiré y pensé que quizá era el destino. Al ver mi calma, Daisy mostró un atisbo de pánico, quiso disculparse pero no pudo tragarse el orgullo, así que fue a la sala, lo despertó y se marchó con él en silencio. Limpié todo y me lavé las manos antes de coger el teléfono. Daisy había actualizado su perfil a la 1 de la madrugada y publicó una foto llena de comida deliciosa. No fue hasta que leí el comentario que me di cuenta de que lo había preparado todo para Daisy. Solté una risa amarga y las lágrimas empezaron a caer. Al salir las aparté, pero mis mejillas ya estaban empapadas. Es curioso cómo parece que ya no la amo y aún así sigue doliendo. A la mañana siguiente dejé los papeles del divorcio a la vista sobre la mesa y una nota que decía que no me arrepentía de haberla amado todos estos años, que había cancelado la FIV, que no me buscara y que era un adiós definitivo. Justo cuando terminé de escribir recibí un mensaje de Daisy disculpándose, diciendo que la noche anterior yo estaba equivocado, que me había descuidado estos días, que cocinaría esa noche para compensarme. Con una risa sarcástica ignoré el mensaje, apagué el teléfono. Tomé mi equipaje y subí a un avión al extranjero. Unas horas de vuelo bastaron para repasar una década de recuerdos. Cuanto más pensaba, más patético me parecía el joven Alan. En los primeros años de matrimonio me mudé solo a su ciudad y, salvo por ella, no conocía a nadie. Cuando me pidió que me encargara de la casa para que pudiera emprender, acepté sin dudar. Cuando su negocio fracasó le di 200,000 de mis ahorros para ayudarla, pero a medida que la empresa crecía olvidó mis sacrificios y me criticó por no hacer nada en casa. Elogiaba constantemente a Daisy por toda la ayuda que le daba y sus palabras me empequeñecían. A medida que Daisy y ella se acercaban, temí quedarme solo, así que fingí no notar cómo los recuerdos dolorosos me mordían el corazón como hormigas, dejando solo tristeza. No fue hasta que el avión aterrizó cuando salí de esos recuerdos. Daisy pensaba que me quedaría en casa esperándola para cocinar, pero en realidad ya estaba en Finlandia. Al encender el teléfono vi innumerables mensajes y llamadas exigiendo saber dónde estaba, incluso Daisy me escribió regañándome por mi comportamiento hacia Daisy. Miré los mensajes y solté una risa fría, luego bloqueé ambos números sin dudar. No planeaba quedarme mucho tiempo en Finlandia, así que investigué y encontré un albergue regentado por gente de mi tierra. Al tomar un taxi desde el aeropuerto sentí el calor de casa antes de llegar, aunque hubo un pequeño contratiempo, recién llegado no había cambiado dinero. Emocionado pero inseguro, me quedé torpemente fuera del albergue hasta que una joven lo notó, habló con fluidez en finés, le explicó al taxista y pagó el viaje. Agradecido, saqué el teléfono para devolverle el dinero y entonces me di cuenta de que era la abogada que redactó mis papeles de divorcio. Sorprendido le pregunté a Mandy qué hacía allí, se rió y dijo que después de meses de trabajo solo quería un descanso. Asentí y entramos juntos, noté que también estaba sola y, cuando iba a hablar, se giró y propuso cenar juntos. Tímidamente acepté, pero justo entonces sonó mi teléfono, pedí disculpas y fui a un rincón tranquilo. Era Daisy desde otro número, escuché en silencio, exasperado, su voz furiosa preguntándome por qué siempre estaba de mal humor y si de verdad me divorciaba solo porque no fui con ella a la FIV. Pensé que cambiaría un poco tras irme, pero me engañé a mí mismo y sobreestimé cuánto le importaba. Colgué molesto, volví a la habitación y descansé. En la cama todo se sentía irreal. Finlandia es tan romántica y durante años le dije a Daisy que quería visitarla,
Siempre decía que no por el trabajo, pero luego publicó que quería ver la nieve y, con la excusa de un viaje de negocios, llevó a Daisy al monte Fuji. Bajo los cerezos se tomaban de la mano y hacían promesas. Intenté despejar la mente y dormí. 10 largos años pasaron como una película. Al despertar me senté junto a la ventana a ver el atardecer y, cuando Mandy me escribió para cenar, acepté. Justo entonces apareció un video de Daisy en otra plataforma diciendo que solo un idiota rechazaría a una mujer tan paciente y cariñosa. Daisy, normalmente maniática del orden, estaba arrodillada poniéndole los zapatos a él. Sonreí por la ironía, pero se equivocaba en algo. Daisy nunca fue así conmigo, su paciencia y cuidado siempre fueron para Daisy. Me cambié y bajé. Mandy llevaba un buen rato esperándome y me disculpé, ella le restó importancia. Fuimos a un restaurante popular que también se conocía como el lugar de citas, lo ignoramos y actuamos con naturalidad. Mandy me contó sus planes y me sorprendió que coincidieran con los míos. Suiza sería el siguiente destino, así que decidimos viajar juntos. Cuanto más hablábamos, más en común teníamos. Justo cuando me alegraba de no viajar solo, entraron dos figuras familiares, tan enamoradas que parecían un matrimonio. Al verme, Daisy se abalanzó y preguntó quién era ella. Antes de que respondiera, el hombre intervino acusándome de salir con otra mujer por estar enfadado. Mandy se quedó desconcertada, yo puse los ojos en blanco y, cuando Daisy levantó la mano, la detuve con asco y le dije que dejara de actuar como una loca. Daisy quedó atónita, Mandy intentó apartarme, Daisy se aferró a mi manga preguntando si la había dejado por ella, y el hombre soltó que Daisy había dicho que estaría con él tras divorciarse. Me solté con una risa amarga, Daisy lo abofeteó diciendo que solo se casaría conmigo y que él había tomado sus bromas en serio. Tomé la mano de Mandy y nos fuimos, luego me disculpé por asustarla y propuse comer en otro sitio. Mandy, con una mirada comprensiva, dijo que debía haber sido duro. Me emocioné, porque en años con Daisy nunca recibí ni una pizca de compasión. Fingí que no importaba y dijimos que comeríamos. Mandy me animó y sentí una calidez nueva. Tras cenar regresamos a la posada y planeamos ver la aurora boreal. Al día siguiente acampamos en la nieve, las luces aparecieron y publiqué una foto. Mandy, emocionada, me llevó a la hoguera para pedir deseos. Antes pedía por Daisy y mi familia, ahora solo quería ver a mis padres. Le conté un secreto, mis padres se opusieron a mi boda por la astrología y porque ella no parecía quererme, no escuché y rompimos contacto por más de 10 años. Ahora creo a mi padre, quizá Daisy veía a alguien antes de casarnos. Pregunté si era tarde para disculparme, Mandy dijo que nunca lo es. Decidí hacerlo al volver de Suiza. En la foto algunos comentaron creyendo que Daisy y yo seguíamos juntos, así que aclaré que estábamos divorciados. En Suiza nos llevamos de maravilla, recordé que en mi luna de miel con Daisy discutimos casi todo el tiempo. En Engelberg, mientras esquiábamos, Daisy apareció y provocó a propósito, Mandy le lanzó nieve, nos reímos y él se enfureció. Cuando intentaron culparnos, defendí a Mandy y recordé que ya estábamos divorciados. Nos fuimos sin mirar atrás, no se olvidan tantos años de golpe, pero estos días felices me ayudaron a decidir. Mandy, viendo mi rostro pálido, me reconfortó diciendo que hacía falta mucho valor para despedirse del pasado. No pude hacerlo, sus palabras hicieron que mis ojos se iluminaran de verdad. Mandy asintió con firmeza y me dio un pulgar arriba, diciendo que era valiente y que me lo merecía. No pude evitar reír, y el ambiente oscuro se disipó al instante. Soy valiente, después de años con Daisy, acostumbrados el uno al otro, irse requiere un coraje enorme, y yo lo tengo. El corto viaje terminó demasiado rápido, Mandy y yo abordamos el avión de regreso a casa. Al final tomamos caminos separados en la misma ciudad, pero nos prometimos bucear en las Maldivas cuando llegara la primavera. Aunque acabábamos de separarnos, ya estaba emocionado por ello. Daisy, de alguna manera, supo que había vuelto a casa, apenas me había bajado del avión cuando apareció en el aeropuerto. Me quedé atónito por un momento, pero noté que Daisy no estaba con ella. Al ver mis pensamientos, se apresuró a decir que había despedido a Daisy, que había terminado con todo lo relacionado con él.
Respondí suavemente, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Daisy dudó, no se enfadó y me siguió en silencio hasta que paré un taxi. Justo entonces preguntó si iba a ver a mis padres. No respondí, ella entendió lo que significaba. No me molesté en prestarle atención cuando me subí al taxi. Daisy intentó entrar, pero se lo impedí. ¿Por qué me sigues a casa? Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Toparnos con ellos en el extranjero ya había sido bastante molesto. En el taxi dormité un poco y luego me di cuenta de que Daisy nos seguía en otro coche. Suspiré frustrado e indiqué al conductor que diera un rodeo. Por suerte, Daisy solo había visitado mi casa una vez y no conocía la ubicación exacta. El conductor fue bueno y logró despistarla. Al acercarnos a la casa de mis padres, mi corazón empezó a latir con fuerza. Hacía más de una década que no nos veíamos, ¿siquiera me reconocerían? Cuanto más lo pensaba, más culpable me sentía. Ni siquiera sabía si el dinero que había enviado a su cuenta a lo largo de los años había sido notado. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, el coche se detuvo frente a mi casa. Una persona anciana estaba en la puerta, mirando a lo lejos con una expresión esperanzada en los ojos. Me bajé del coche y me di cuenta de que era mi madre, a quien no había visto en años. Su vista no era muy buena, pero me reconoció en el momento en que salí del coche. Se quedó en la puerta, un poco abrumada, limpiándose las manos en la ropa una y otra vez. Mis ojos se llenaron de lágrimas y una rodó por mi mejilla. Avancé rápido y la abracé con fuerza. Mamá, dije. Al principio parecía atónita, solo me miraba, pero cuando pronuncié esa palabra me devolvió el abrazo con fuerza. Papá oyó el alboroto y salió también, llamándome por mi nombre de infancia con entusiasmo. Nos abrazamos y lloramos, pero nadie mencionó por qué había pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Mi madre, que parecía haber envejecido 10 años, de repente tenía una sonrisa en el rostro al verme, también parecía más vital. Durante mi estancia en casa, la mesa siempre estaba llena de mis platos favoritos. Mamá incluso compró muchos bocadillos que me encantaban de niño, por si aparecía de repente y no había nada que ofrecer. Noté que algunos estaban muy pasados de la fecha de caducidad. Abrí un paquete y los comí a grandes bocados bajo la mirada esperanzada de mamá. Comí demasiado rápido y me atraganté un poco. Mamá rió con alegría, como cuando yo era pequeño, y se acercó para ayudarme a recuperar el aliento. Me uní a su risa, reímos hasta que las lágrimas nos corrieron por la cara. En algún momento, Daisy de alguna manera consiguió la dirección de mi antigua casa. Me la encontré mientras sacaba la basura, vi que iba de puerta en puerta con una nota. La aparté hacia un rincón, un poco molesto. Hemos roto, ¿qué sentido tiene esto? Daisy, sin captar aún mi tono acusador, se quedó allí insegura antes de hablar. Pero, Alan, no quiero separarme de ti, ya despedí a Daisy, si no me crees ve a preguntar a la oficina. Suplicó, por favor, no me dejes. Fruncí el ceño, frustrado, sin entender su persistencia, y aún así hablé con irritación. No me importa si es verdad o no, Daisy, ¿no crees que decir esto ahora es falso? Decir que no quieres dejarme ahora, ¿para qué sirve? ¿Y lo que hiciste antes? Daisy quedó atónita por mis palabras y no respondió durante mucho tiempo. Otros pueden ser jóvenes y capaces, ayudarme en el trabajo de maneras que no puedes imaginar, pero mírate, ya no tienes 18 años, ¿verdad? Justo después de decir esto, me di la vuelta para irme. Daisy intentó dar un paso adelante y agarrarme la mano, pero no reunió el valor. Me vio alejarme y preguntó por última vez, Alan, ¿de verdad ya no me amas? Me detuve sin darme la vuelta y dije, en el momento en que abrazaste a Daisy al salir del incendio, mi corazón murió. Después de volver a encontrarme con Daisy, no volvió a aparecer en mi vida. Más tarde oí por un amigo que de alguna manera se había vuelto loca, retirando $20,000 de sus acciones para caridad. Al oírlo, apenas me conmovió, lo tomé como una broma sin importancia. El invierno dio paso a la primavera y pronto llegó el momento de mi encuentro planeado con Mandy. No habíamos estado en contacto durante mucho tiempo, pero aún así nos reunimos como si fuera algo natural.
Caminamos juntos bajo el atardecer en el aeropuerto de las Maldivas, las luces tenues alargaban nuestras sombras, igual que las vidas que teníamos por delante, creciendo salvajes y